Bendiciones, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Que el eterno y buen Dios les ayude. Ya estamos una vez más en este su canal de Richard Carrillo, la Biblia explicada. Y hoy con un tema interesante, picante, complejo. Cuando un cristiano demanda a otro. Como siempre, no llegue a ninguna conclusión hasta que no haya visto y oído este tema y todos los que a continuación desarrollaremos. Como siempre, comparta con otros, déjenos una opinión, un comentario y disfrute el tema. Una vez más, cuando un cristiano demanda a otro, lo que Pablo realmente enseñó sobre pleitos, justicia y reconciliación, tomando como base bíblica Primera de Corintios, capítulo 6 del verso 1 al 11. Este es un estudio histórico y pastoral desarrollado por su servidor Richard Carrillo, y también le invito a poder visitar nuestra página web www.abacusglobal.com y ahí poder conocer otras tareas que estamos realizando. Sin más, empecemos. Preguntas que no deberíamos de obviar, preguntas que no debemos de ignorar en cuanto al contexto del tema. ¿Es pecado acaso que, que un cristiano demande a otro? ¿Debe todo problema que se suscite entre cristianos, creyentes o líderes quedarse dentro de la iglesia? Perdonar significa renunciar a la injusticia, es decir, perdonar es igual a renunciar. Y una última y no menos importante, ¿puede un pastor usar Primera de Corintios 6 para impedir una denuncia? Es decir, un pastor, un líder, un predicador, quien quiera que sea, ¿hay que silenciar a la víctima? Bueno, estas preguntas no son nuevas. La iglesia de Corintio ya las vivió hace más de 2000 años y hoy no son la excepción. Quiero también aclarar, me parece que es sumamente importante y es nuestra responsabilidad, más que nada quienes utilizamos las redes sociales para tratar temas bíblicos como estos, aclarar. Aclaración número uno, no todos los conflictos son iguales. Distinguir entre ofensa personal, desacuerdo económico, pecado relacional y delito penal es esencial. Aclaración número dos, perdonar yo igual declarar inocente. Bueno, el perdón renuncia a la venganza, es verdad, pero no elimina la verdad, la restitución ni las consecuencias de cualquier hecho o acontecimiento que se haya suscitado. Declaración, o en este caso aclaración número tres, iglesia y Estado, funciones distintas, funciones diferentes. La iglesia restaura, la autoridad civil investiga, en algunos casos protege y también aplica la ley, de acuerdo a Romanos capítulo 13 del verso 1 al 4. Y aclaración número 4, este estudio, oído y atención, no sustituye ni está encima de la asesoría legal ni jurídica.
aclaramos, ante abusos, violencia, delito, busque orientación profesional y contacte a las autoridades pertinentes que le pudiesen ayudar tomando en cuenta cada uno de los puntos que de manera general y panorámica, pero responsable, estamos tocando acá. Un poquito del contexto histórico en donde se suscitó este hecho. Corinto, contexto histórico. Corría el año 160 antes de Cristo, Roma destruye la antigua ciudad griega de Corinto. Año 44 antes de Cristo, Julio César la refunda como una colonia romana con aproximadamente 16.000 colonos. Entre el año 50 y 52 después de Cristo, Pablo llega en su segundo viaje y oído y atención y permanece 18 meses en ese lugar desarrollando la tarea de la predicación, el discipulado, el consolidar la iglesia, entre otros de acuerdo a Hechos 18. Y luego, desde el año 53 al 55 después de Cristo, Pablo escribe Primera de Corintios desde Éfeso, oído y atención a una iglesia joven, en desarrollo, en crecimiento, con ministerios, con líderes, con manifestación de dones y demás, pero dividida. Todo esto es importante que usted como líder, como pastor, como hermano, como discípulo, como predicador, etcétera, debe de conocer de manera panorámica, de manera general, pero de manera puntual. ¿Cuál era la cultura de la época? La cultura corintia y los tribunales. Corinto valoraba el honor público, el prestigio y las conexiones sociales. Los tribunales no solo determinaban quién tenía razón, sino que también eran escenarios para defender reputaciones. Es posible que creyentes con mayores recursos usaran estos mecanismos jurídicos contra hermanos de menor poder. ¿Se da cuenta lo importante de conocer eso para luego tener entonces una postura y una objetiva manera de ver las cosas para poder decidir bien? Un estudio del 2024 propone que Pablo podría referirse a arbitraje privado, no solo a tribunales civiles. El punto central permanece en lo siguiente: los creyentes, oído y atención, no resolvían disputas de forma coherente con su identidad. No lo sabían manejar, o no les interesaba, o sencillamente su carnalidad no les daba para eso. Y eso es lo que Pablo pretende con este capítulo 6 resolver, y que esos principios hoy puedan ser también tomados para nosotros y evitarnos tantas situaciones por ahí. La estructura de Primera de Corintios, capítulo 1 capítulo 6 del verso 1 al 11. Número 1, cuestiona, confronta, declara y conecta. ¿Sí? El hilo conductor, el evangelio debía transformar no solo lo que los corintios creían, sino también cómo se relacionaban, porque es muy posible que en tu congregación y la mía haya mucha gente o personas con ministerios, con dones, con unciones y demás, pero con una relación perversa, mala, maléfica, dañada, tóxica, destructiva. Se muerden entre ellos, se comen entre ellos, se tiran entre ellos. Entonces, esa realidad hoy también es importante. Del versículo 1 al 3, atención y oído: ¿os alguno de vosotros
Y aquí aparecen dos nombres, los injustos, categoría teológica, quienes no comparten el criterio moral del Evangelio, injustos, santos, creyentes apartados para Dios, no una élite perfecta. En cuanto a esto, el argumento de Pablo es el siguiente. Si los creyentes participarán del juicio futuro, que lo puede corroborar ahí en Daniel capítulo 7, del verso 7, 22, y Mateo capítulo 19, del verso 28, y Apocalipsis 4, 20, deberían poder discernir asuntos ordinarios, asuntos sencillos, asuntos que se pudiesen tratar internamente, sin ser expuestos de la manera de cómo lo estaban haciendo. ¿Cuál es el principio? Una comunidad transformada por el Evangelio debería resolver muchos conflictos ordinarios sin convertirlos en guerras públicas, sin convertirlos en guerras públicas, como lamentablemente hoy hay. Del verso 4 al 6, no hay sabio ni aun uno. ¿Cómo así? Mira la manera de cómo Pablo, ¿no?, está conectando con el capítulo 6 hacia su audiencia por medio de una carta. La ironía de Pablo: los corintios se enorgullecían de su sabiduría y elocuencia, filósofos, aristas, letrados, doctos y demás. Sin embargo, no podían encontrar una sola persona imparcial que mediara entre dos hermanos, entre dos grupos, entre familias. El problema no era la falta de inteligencia, ni de unción, ni de dones, ni de ministerios. Era falta de sabiduría cruciforme, era falta de sentido común, era falta de humildad. La sabiduría del mundo, ¿cómo gano? ¿Cómo destruye el argumento de otro? ¿Cómo lo aplasto? ¿Cómo lo dejo en ridículo? ¿Cómo lo dejo en vergüenza para que él sepa que yo soy el que manda aquí y el que tengo más recursos y el que me conocen los demás y tengo amigos importantes? Versus la sabiduría de la cruz. ¿Qué es verdadero? ¿Quién fue dañado? ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se resuelve este asunto? ¿Cómo volvemos a la paz, a la tranquilidad, a la reconciliación? Dos cosas distintas que cada una trae o un maleficio o un beneficio. Del verso 7 al 8, puede usted seguir la lectura en Primera de Corintios 6. Ya es una derrota. La iglesia ya perdió. Antes de que el juez decida, Pablo afirma que la comunidad perdió espiritualmente. El orgullo los gobernó. La hermandad dejó de importar. Si tengo que demandarte, lo hago. Si tengo que ridiculizar tu apellido, lo haré. Si tengo que llevarte a las rejas y a la cárcel, lo haré. No me importa lo que la gente diga. Eso es lo que vemos hoy. Sufrir el agravio. Pablo habla de disputas ordinarias. No ordena a una víctima tolerar violencia o abuso. Eso lo deja claro. Hay diferencia entre renunciar voluntariamente a un derecho y ser obligado a tolerar un delito. Señores, esto es serio. Esto debería de interesarle a usted, mi pastor querido, mi pastor amada, líderes, hermanos. Pablo confronta ambas realidades con balance y con espiritualidad, ni de aquí ni de allá. Al ofendido le dice: renuncia a la venganza. Al agresor, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, en el verso 8. Es decir, que la reconciliación, oído y atención, exige verdad y arrepentimiento al responsable. No, mira cómo de manera seria, clara y objetiva estamos tratando el tema, tanto del ofendido, que debe de renunciar a la venganza, caso de, y del agresor, el cual agravia y avergüenza
con su forma inmadura, carnal y muchas de las veces perversa, y no busca la reconciliación, sino destruir y dañar importándole nada. Cuidado, señores. Versículo 9, versículo del 9 al 11, identidad y esperanza, la advertencia, ¿verdad? Una vida caracterizada persistentemente por la injusticia, por el robo, por el fraude, la avaricia, la calumnia y cuanta cosa por ahí se haga y se practique, contradice la profesión de la fe. Y Pablo le llama injustos en el verso 9, el cual conecta directamente con el agravio del verso 8. Y él lo presenta de esta forma: habéis sido lavados, limpieza, nueva vida, conversión. Habéis sido santificados, apartados para Dios, posición y vocación. Habéis sido justificados, Corintios, del siglo I y hoy del siglo XXI, 20 siglos después, en el caso de que así sea el tema cronológico. Habéis sido justificados, es decir, declarados justos por la obra de Cristo. Esto eran algunos. El Evangelio no niega el pasado, es verdad, pero no le da la última palabra. Cambiemos, busquemos la reconciliación de una u otra manera. Si debemos, paguemos la deuda. Si hemos cometido un agravio en cuanto a alguien, busquemos la manera de reconciliarnos con esa parte. No insistamos en nuestro orgullo ni en nuestra injusticia. Tratemos de poder resolver nuestros dilemas entre nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo vea que vivimos la vida desde el Evangelio de una perspectiva totalmente distinta y diferente. Esto es importante. Prohíbe Pablo toda demanda. ¿Cuándo condena Pablo? Buscar tribunales para disputas ordinarias sin intentar mediación. La venganza disfrazada de justicia. Usar poder económico contra creyentes vulnerables. El fraude y la indiferencia al testimonio del Evangelio. Pablo dice: eso está mal. Esa no es la fe. Esa no es la manera. Lo que Pablo no prohíbe: denunciar un delito o solicitar protección, informar abuso infantil o cooperar con investigaciones penales. Esa es su responsabilidad como ciudadano, aunque sea creyente. Defender legalmente a una persona vulnerable, resolver contratos, herencias o propiedades que requieran sentencia. Usted necesita hacerlo y tenerlo en claro. Pablo mismo invocó su ciudadanía romana. Usted lo puede corroborar ahí en los textos que está viendo. Y no consideraba inmoral todo uso del sistema jurídico. Pues que acaso entonces Pablo se equivocó o estaba inventando. No, señor. Cada cosa debe de ser manejada de acuerdo a lo estipulado tanto por la Biblia y como no, y por las leyes. Textos bíblicos complementarios: Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Proceso progresivo, conversación directa, testigos, comunidad. No obliga a una víctima a confrontar, solo a su agresor. Romanos 13, del 1 al 4. La autoridad civil es servidora de Dios para limitar el mal. La iglesia no recibe la espada. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 19 al 21. Las acusaciones contra líderes requieren evidencia y deben tratarse sin favoritismo. El cargo no elimina la rendición de cuentas. Oído y atención, líder, pastor, predicador, maestro, lo que usted quiera que sea. El cargo no elimina la rendición de cuentas, sea la iglesia o sean a las leyes jurídicas y legales.
Lucas 19:8. El arrepentimiento de Zaqueo produjo restitución. Pedir perdón sin reparar el daño es arrepentimiento incompleto. Una vez más, pedir perdón sin reparar el daño es arrepentimiento incompleto. Son las leyes, es el texto bíblico, es lo que dice la escritura, no lo que digo yo, ni lo que le interesa al abogado, ni lo que le importa al hermano acaudalado, es lo que dice la escritura. Mire esta manera y estas posturas desde algunas tradiciones cristianas. Tradición católica, tribunales canónicos y jurisdicción civil reconocida. Lo que tiene que ir a la iglesia por la iglesia, lo que tiene que ir para las leyes. La tradición ortodoxa, tribunales sinodales de disciplina, no penales. Mira cómo lo manejan ellos. La reformada presbiteriana, eclesial para la fe, civil para los delitos. Eclesial para la fe, civil para el delito. Bautistas y pentecostal, enfoque en Mateo capítulo 18 y mediación pastoral. Metodista, anibautista, justicia restaurativa y dignidad de víctimas. Mira la manera de cada una cómo presenta esta verdad. Porque esto es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento se encontrará, o yo, en un problema que tiene que resolverse desde la iglesia, pero también desde lo legal y de lo jurídico. ¿Cuál es la convergencia general? Los conflictos personales deben procurar reconciliación. La iglesia necesita procesos responsables de mediación y para eso tiene que saber y conocerlo. Si no lo sabe y no lo conoce, tiene un grave problema. La autoridad civil tiene función legítima porque para eso fue puesta por Dios y por todos los organismos en cuanto a esa función se refiere. Y los delitos no deben tratarse como simples desacuerdos privados, porque son delitos, pues. Tienen que tratarse de acuerdo a la situación que amerita el tema. ¿Cuál es la realidad actual en América Latina? Son muchas, ¿eh? Muchas. Según PetroReset, en enero del 2026, una encuesta a 6.234 adultos en 9 países, la mayoría sigue identificándose con el cristianismo. Entonces es un porcentaje alto. En Perú, el 57% de los protestantes asiste semanalmente frente al 27% de los católicos. Es decir, desde el evangelio o desde el protestantismo, por decirlo así, hay un alto índice de personas en el Perú, en Ecuador, en Paraguay, etcétera, que recurren a sus lugares de reunión, menos en el contexto del catolicismo. Ahora, en cuanto a los conflictos frecuentes, división de congregaciones, propiedad de templos, sucesiones pastorales, cuidado con esa, uso de diezmos, abuso de autoridad, conductas sexuales abusivas. Esto es lo que más pasa. Una vez más, división de congregaciones, propiedades de templos, sucesiones pastorales. ¿Quién se queda luego que el pastor lamentablemente fallece o la pastora o el líder? ¿Quién toma la congregación? ¿El hijo? ¿La hija? ¿El primo? ¿El papá? ¿El hermano mayor? ¿El menor? ¿El estado? Eso se ve. El uso de diezmo, abuso de autoridad y conductas sexuales abusivas. El problema real no es que las iglesias tengan conflicto. Todas tienen conflicto. Toda comunidad lo tendrá. El problema es no tener procedimientos transparentes para resolverlo. Y ahí usted ve demandas, oiga, demandas entre cristianos se demandan porque una X cantidad de personas dio X cantidad de dinero, construyeron un edificio de 3, 4 pisos
Y como el líder lamentablemente cayó en un pecado de inmoralidad sexual o en un abuso o cualquier cuestión, hay división. El grupo de los agraviados se va con el que no adulteró y el otro grupo que protege al hermano, que era bueno, que te visitaba, que te ayudaba, pero cayó, se van con él. Luego viene el tema este de las demandas legales. Por ahí veo y oigo de esas realidades. Son realidades que no podemos ocultar, pero el problema es que no hay procedimientos transparentes para resolver. Por eso es que luego una vergüenza, por ahí andan algunos periodistas cazando este tipo de cosas, sacan los trapos sucios al sol y ahí comenzamos. Hablan mal de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal de los líderes por estas razones. ¿Cuál debe de ser el protocolo bíblico para resolver esto? Algunos pasos. Clarificar el problema, porque la intención mía en estos temas no es hablar mal de nada ni de nadie. Es en medio de todo lo panorámico que pudimos ver, presentar soluciones. Ese es el sentido del canal. Diferencia de opinión, ofensa personal, daño económico, abuso, delito. No apliques el mismo procedimiento a todas las categorías. Hay que sentarnos, hay que preguntar a todas las partes qué sucedió, qué aconteció. Proteger primero al que está en peligro, no al que cometió el daño, no al adúltero, no al engañador, no al golpeador ni al abusador. No, 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 al que está en peligro. Detener el daño es la prioridad. Separar personas, retirar al acusado de funciones, buscar atención médica, psicológica muchas de las veces, contactar autoridades. Si el hecho fue en público, tiene que juzgarse en público. Si el hecho fue en privado, tiene que juzgarse en privado. Documentar los hechos, registrar fechas, mensajes, contratos, testigos y acuerdos incumplidos. La espiritualidad no elimina la necesidad de evidencias. Una vez más, la espiritualidad no elimina la necesidad de evidencia. Paso número 4, conversación directa, cuando se asegura. Solo cuando no existe peligro hay equilibrio de poder y ambas partes puedan expresarse libremente. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Hable usted primero, hable usted segundo y demás. Pero si hay peligro, las condiciones no están dadas, hay que esperar un poco. Y mediación neutral. El mediador no debe tener intereses económicos, ser familiar de las partes ni depender laboralmente del acusado. Debe escuchar ambas versiones, ambas partes tienen que ser escuchadas, tienen que ser tratadas y tienen que dar su versión. El mediador tiene que ser imparcial, tanto en el campo bíblico o litúrgico o religioso o espiritual o a nivel congregacional, como el jurídico y el legal. Seguimos en el protocolo bíblico, paso del 6 del 6 al 10, buscar solución restaurativa, reconocimiento, confesión, petición de perdón, restitución, corrección pública si el daño fue público y límites de contacto y seguimiento. Señores, esto es serio y complicado. Aplicar disciplina eclesial si corresponde, es decir, si persiste sin arrepentimiento, de acuerdo a Mateo capítulo 18, verso 17, Primera de Corintios capítulo 5, verso 11 al 13, la disciplina no debe usarse contra quien denuncia de buena fe. No. Tiene que ser algo coherente, objetivo, claro, transparente. Acudir a autoridades civiles cuando sea necesario. Acudir a autoridades civiles cuando sea necesario. Violencia, abuso sexual, riesgo para menores, fraude, extorsión, rechazo persistente de mediación, reportar un delito, no es falta de perdón.
Si eso se suscitó, si eso aconteció, ambas partes, tanto la iglesia como el tema legal y jurídico, tienen que enfrentar este hecho y cualquier otro. Evitar el juicio paralelo en redes sociales, transparencia y o publicar acusaciones sin investigación, considerar seguridad, proteger la evidencia, la debida protección también en cuanto al derecho de las partes y riesgo de la difamación, porque si usted no es culpable y lo están señalando, usted puede demandar. Lo opuesto también es cierto. Si eso no se corrobora que es verdad, el agraviado de usted lo puede también demandar. Verificar frutos, no solo palabras. El arrepentimiento bíblico incluye verdad, humildad, restitución, cambio de conducta y disposición a rendir cuentas. Las lágrimas no lo demuestran por sí solas. No funciona, no alcanza. Y tiene que haber una restitución. Y tiene que haber una restitución. ¿Cuál es la aplicación personal? Tres preguntas en común. ¿Busco justicia o quiero vengarme? ¿He contado toda la verdad? ¿Reconozco mi responsabilidad o mi irresponsabilidad? ¿Quiero reparar el daño que hice o solamente ganar y salirme con la mía? O en este caso, ganar y salirme con la mía. Mi iglesia, mi congregación, mi ministerio, mi grupo, ¿protege al herido o protege al que tiene más poder, como por ahí se ve, que se restaura o se levanta, al que adulteró? Y a la otra persona, ¿por qué no se habla de ella? ¿Por qué no se tiene la misma misericordia y la misma compasión? Porque ella también es madre de familia, ella también tiene un hogar. O solamente a tu predicador favorito lo levantaste y lo pusiste ahí arriba y a la otra persona, nada, se olvidaron de ella o de él. Estoy usando el perdón para evitar la verdad. No llamar gracia al encubrimiento, no llamar perdón a la impunidad, no llamar reconciliación a una relación sin verdad ni reparación. Son preguntas que hay que hacernos, pues, ¿o no? ¿Cuál es la aplicación para los líderes? Una iglesia saludable puede explicar quién recibe la denuncia y cómo se protege al denunciante de represalia. Que esto no es tan sencillo como decirte perdono y sigue para adelante. Aún en la iglesia cristiana evangélica, ¿quién investiga esto? ¿Cómo se evitan conflictos de intereses y quién puede apelar la decisión? ¿Son profesionales? ¿Son ocasionales? ¿Han terminado tan siquiera el bachillerato? ¿O simplemente porque Jehová te habla o tú eres un predicador de fuego y demás, tienes la autoridad para hacer la investigación? No es así. ¿Cuándo se informan las autoridades? ¿Y cómo se preservan evidencias para proteger a todas las partes? ¿O es que hay que callarse cuando hay que hablar? ¿O hay que hablar cuando hay que callarse? Atención, ¿cómo se repara a la víctima? Si estos elementos, resolverlo como hermanos, puede convertirse en una herramienta de control, o en listo, no ha pasado nada, oremos, levantemos las manos, todo el mundo de nuestra casa y ya. No es así. En resumen, lo que Pablo sí enseñó, el problema real en Corinto no era simplemente que dos cristianos llegaran ante un juez, era que una comunidad que hablaba de gracia vivía dominada por el orgullo, por el fraude y por el deseo de vencer. Pablo no les pidió fingir que nada ocurrió. Cuidado, les pidió que recordaran quiénes eran. Eran y habían sido lavados, santificados y justificados. Conflictos personales, mediación y reconciliación.
pecados relacionales, disciplina eclesial justa, delito y peligro, autoridad civil. Una vez más, conflictos personales, mediación y reconciliación en la iglesia, pecados relacionales, disciplina eclesial justa, el tiempo que sea necesario, con restauración supervisada en la iglesia, delito y peligro, autoridad civil, demanda, cárcel, entre otras cosas. Las cosas como son. Nuestra manera de actuar mostró el carácter de Cristo. ¿Qué opina usted en todo lo que ha visto y ha oído, en todo lo que yo he visto y he oído y aún he experimentado? Nuestra manera de actuar mostró el carácter de Cristo. Una buena pregunta. Antes de poder terminar con una palabra de oración, sería bueno, ¿no? Reflexionar antes de que nos pase a nosotros o a uno de los nuestros. Tengamos en cuenta estos puntos. Tengamos en cuenta que tal vez usted diga, eso a mí no me va a pasar. Yo soy lo suficientemente maduro, espiritual, ayuno y oro muchísimo, por lo tanto, eso es para los carnales. Yo soy una persona espiritual. Tenga cuidado, tenga cuidado. Antes de comentar, responde con honestidad. ¿Cree que las iglesias actuales están preparadas para resolver conflictos de manera imparcial o todavía protegemos demasiado a quienes tienen poder? Te pediría que compartieras este estudio con alguien que necesite entender que la reconciliación bíblica necesita gracia, sí, pero también verdad y justicia cuando sea necesario. Padre, danos sabiduría para resolver conflictos con humanidad. Danos también justicia y danos también amor para resolver estas realidades que en cualquier momento pueden saltar. Ayúdanos a distinguir entre una ofensa personal, un pecado que necesita disciplina y un delito que debe de ser denunciado. Protege a quienes han sido heridos, lastimados y están ahí en el olvido, pero también forma líderes íntegros y dispuestos a rendir cuenta, que podamos decidirnos a vivir como tú quieres que vivamos y que esta corta reflexión nos permita ser hombres y mujeres de bien. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amigo, hermano, gracias por otorgarme unos minutos de tu tiempo. Espero que esta reflexión te ayude y me ayude, nos ayude a seguir adelante. Sin más, tu amigo y hermano Richard Carrillo, la Biblia explicada. Déjanos un comentario, déjanos una opinión y comparte. Así que